Mi nombre es César Espinosi, vengo en representación de Espinosi Argentina. Nosotros proveemos insumos para lo que es el movimiento y el transporte dentro de una planta o de una industria. Vamos a comenzar, pasa. De introducción, lo que es Mato. Mato Alemania es una empresa que ya le van a contar bien, tiene más de 110 años, es líder en lo que son empalmes mecánicos, lo que es lubricación y lo que son rascadores de las cintas transportadoras. Es una empresa muy innovadora que invierte mucho en conocimiento, en desarrollo. Los productos hasta el mínimo detalle tienen un porqué. Pasemos. Hoy las empresas, nosotros lo que vemos que no es solamente ofrecer un producto, la función de la empresa, que quizás en otras épocas se dedicaban más a la comercialización de productos. Hoy en día lo que es la parte de capacitación, de especialización en sí, la empresa para poder ofrecer un servicio más completo y al mismo tiempo lo que son los servicios de mantenimiento, son tres patas fundamentales que encontramos en el mercado de lo que son las cintas transportadoras, en lo que es el rubro nuestro. Ya no basta solo con ofrecer productos, sino también con ofrecer servicios y con ofrecer capacitaciones. Denotado una demanda del mercado, que es lo que más o menos la gente se interesa cuando hay capacitaciones o cuando hay otro tipo de servicios. Las cintas transportadoras en los últimos 50 años es un sistema que ya vamos a ver es bastante eficiente, entonces hacer grandes avances es difícil, pero se siguen haciendo avances continuamente. Hoy en día hay cintas transportadoras de metal, que la banda es directamente metálica, hay cintas transportadoras computarizadas que van moviendo los productos para distintos lados, hay cosas muy novedosas. Vamos a ver qué hay para el caso de lo que es minería y lo que son las canteras específicamente. Y a lo que tiende todo es a las reglamentaciones ambientales, el tema de seguridad e higiene adentro de las plantas. Por eso surgen nuevas necesidades como son los rascadores, que no solamente tienen esas ventajas en cuanto a limpieza y seguridad, sino también a costos producidos por parada de plantas. Lo vamos a profundizar más adelante. En sí, el sistema es bastante primitivo, se viene utilizando hace más de 50 años y sigue teniendo básicamente la misma esencia. Es una banda con un tambor motriz que se desliza sobre unos rodillos, que tiene muy poco costo en lo que es el transporte. O sea, transportar una mercadería de un punto a otro es un sistema muy eficiente en ese sentido. Lo que es el mantenimiento también es muy simple, no es una máquina que sea complicada y te genera una parada de planta larga. O sea, una parada de planta, una cinta transportadora puede llegar a ser un día como máximo. Es un sistema que tiene mucha versatilidad y por eso se sigue utilizando. Pasemos. Los componentes del sistema, dale. Tenemos, lo que le da inicio es un motorreductor. Acá lo que me gustaría decir en cuanto a esto es, lo que ven arriba es un motorreductor pendular, es lo que comúnmente se utiliza en los sistemas de cintas transportadoras actualmente en países industrializados. Esto viene de los que son las poleas con correas que se pasaron a las cadenas con piñones. Posteriormente se hicieron sistemas de engranaje que son reductores. En el caso del pendular es el que se suele utilizar en una cinta transportadora porque va del lado interno de la estructura de la máquina. Lo más utilizado en el mercado nacional son motorreductores sin fin y corona. Al reducir un engranaje, el costo del sin fin hace que sea un producto muy simple y muy económico para el uso. Hoy en día en Argentina hay tres marcas importantes. Por lo general son europeas, alemanas, italianas, y siempre hay una opción china en este caso, que obviamente tiene otra calidad o otros costes. Pasemos. Acá, por ejemplo, vemos un motorreductor pendular en un sistema bastante primitivo,
Que lo interesante, en el anterior decía motorreductor y reductor, quería aclarar eso para dar una pequeña contribución. Cuando hablamos de reductor, hablamos de un sistema que la RPM, las revoluciones de entrada, están comandadas por lo que es un piñón o una polea. Cuando el motorreductor, digamos, es aquel que permite el acople directo con un motor. En este caso, como podemos volver al anterior, como en este caso que tiene un eje de entrada, esto es un reductor, no es un motorreductor. Esto es un motorreductor. ¿Por qué? Porque me permite, tiene el agujero para poder acoplar el motor y tiene una brida para poder acoplar el motor. En el otro caso, el eje de entrada es un eje macizo al cual se le puede poner una polea para hacer una reducción anterior. Pasemos. Hoy en día, bueno, perdón, volver para atrás. Lo que hay que tener en cuenta del tambor motriz es lo siguiente. El diámetro está relacionado con la capacidad de carga, es lo primero que se define. Lo que voy a transportar, la capacidad de carga del transportador es lo que me va a dar el diámetro. De ahí es que viene el diámetro. Y ese diámetro es lo que me da la velocidad en relación con las RPM de entrada, la relación del motorreductor, son las RPM de entrada del sistema. El diámetro, el perímetro del tambor es lo que me va a dar la velocidad, digamos, la cantidad de recorrido que hace una vuelta, por ende la velocidad que hace en un minuto, digamos. No sé si queda claro. Esto es importante porque eso nos va a dar la relación que tiene con el empalme. Digamos, el diámetro del tambor está relacionado siempre con los sistemas de empalmes. Por eso es que, o sea, el diámetro del tambor tiene tres tipos de relaciones. Uno con la carga, otro con la velocidad y otro con el sistema de empalme o unión que se va a utilizar. Acá el sistema está todo afuera. En este caso, esto es lo más nuevo o la tendencia donde van los tambores motrices, que son todo el sistema digamos, el motor y el reductor está todo adentro del sistema. Entonces, no hay componente externo, lo cual evita que haya accidentes ocasionales o parada de plantas ocasionales. ¿Son más costosos que los reductores? Sí, son más costosos que los reductores. Pero la ventaja en lo que son la reducción de las paradas de planta, la reducción de cantidad de energía utilizada para lo que es el mantenimiento y el aumento de la seguridad, hace que sea una opción que los mercados están migrando para estos lados. Pasa. Los revestimientos, o sea, tengo el tambor motriz, de ahí el revestimiento. Actualmente lo que se utiliza en Argentina es sacar el tambor motriz cuando tiene revestimiento, no todos los tambores motrices utilizan revestimiento, se llevan a que se haga el reencanchutado de los tambores. Hay una línea de lo que es Mato que hace el revestimiento, viene el rollo para hacer el revestimiento en planta. Ponerlo, colocarlo, implementarlo es súper simple y te ahorra todos los costos de lo que es la parada de planta, sacar el tambor, mandarlo, el tiempo, el flete, etc. Hay dos opciones, una que tiene caucho y otra que tiene cerámica. Lo que ven ahí son cuadraditos, son un hexágono de cerámica. ¿Cuáles son de las ventajas que tiene usar el tipo? Acá hay uno, por ejemplo, si lo quieren pasar. Los que son los revestimientos de caucho, es sacar principalmente la mugre que puede quedar alojada entre la banda y el tambor. Lo cual a veces, cuando se acumula, influye en la alineación de la banda y un desgaste prematuro. Por lo general, si ese desgaste prematuro no es atendido a tiempo, termina siendo costoso, porque la banda en vez de durarte capaz que 6 meses más, duró 6 meses menos por ese desgaste. Y al mismo tiempo hace que el funcionamiento de todo el sistema sea mejor, porque aumenta el coeficiente de fricción entre el tambor y la banda. Pasemos al siguiente. Y aparte escurre lo que es la tierra y el agua, que es la principal función. Otro de los componentes del sistema son los acoples bicónicos autocentrantes, que son un sistema rígido de acople. El único fin que tiene esto es evitar la chaveta y el chavetero.
Otra de las paradas de planta que suele haber en las plantas, por ejemplo, esto se usa mucho en las máquinas agrícolas. Están en el medio del campo cosechando, se rompe una chaveta y pierden ese día de producción, sacarlo, mandar al tornero, es muy costoso. Por eso se usa tanto en esos sistemas. En lo que es industria también se utiliza mucho. Simplemente sirve para evitar la chaveta, el uso de chavetas. ¿Tá? Y hay un montón de modelos para distintas funciones. Esta, por ejemplo, es una foto de todas piezas hechas en poliuretano. Los barcos del puerto, por ejemplo, cuando se cargan, hay unos conductos que va todo el agua de mar, chupan el agua del mar con arena y sufren un desgaste impresionante. Lo único que dio realmente resultado fue el poliuretano y la pasta cerámica. Son los dos componentes que más le dieron resultado a eso, que es súper abrasivo. De ahí empezó a migrar para otro tipo de industrias. Hoy en día nosotros hasta tenemos, hay cribas, esto se lo pueden pasar, es una criba de poliuretano y esto es una muestra de distintos tipos de poliuretano. Hoy en día hay muy poco de eso. Todo lo que son las chapas zaranda, las mallas zaranda, se está tendiendo a ir a lo que son los sistemas de poliuretano. Pero aún más interesante es que no es solo para eso. Se usa en un montón de aplicaciones. Y ya lo vamos a ver. Por ejemplo, ahí vimos un rodillo revestido en poliuretano, lo cual es raro. El rodillo, poné el anterior. Este rodillo está todo confeccionado en una sola pieza y después torneado. Ya vamos a ver que este sistema se puede simplificar mucho más con unos anillos que tienen una forma particular y generan este recorrido. ¿Pasa? Bueno, otro tipo de rodillos que son interesantes es la parte donde caen las piedras. Ahí hay camas de impactos o anillos amortiguadores. Acá pasamos uno. Los anillos amortiguadores se ponen en la zona de descarga y la función que cumple es que cuando viene la banda, las piedras caen sobre el rodillo de metal, amortigua el impacto para evitar los cortes en el centro de la banda. Tienen una serie de transición, o sea, para formar la artesa final, estos rodillos no se hace de golpe, no se ponen a 45 grados, porque cuando la banda entra y está tensionada en el tambor motriz, tiene un contacto superior, mayor que en la parte inferior, por ende hace un desgaste prematuro en los rodillos. O sea, si ustedes ven los rodillos que está comido en una parte y no es parejo, si es parejo es porque se clavó, pero si es en una parte es porque la entrada de la banda, el ángulo de ataque de la banda, está haciendo mucha presión, mucha fricción sobre un punto mayor que en otro. Por eso se lleva de un ángulo de 20 grados a 30 o a 35 y de ahí uno recién a 45. En Europa, en Alemania, hay bandas que son pipelines, son unas bandas que son unos tubos, que es una cinta transportadora que termina cerrándose completamente y eso permite ir muchos kilómetros, doblar en un sentido, en el otro, sin tener fuga de material. Para lograr eso, esto se continúa hasta cerrar en 6 puntos de contacto. Acá vemos otro sistema. Esto puede ser o de poliuretano o puede ser de ultra alto peso molecular y va en un ángulo de 20 a 30 grados. Las camas de impacto también resisten el impacto en la zona de descargas y actúan en conjuntos con los sellos de polvo. Cuando hay material fugitivo producto de la descarga en esa zona, se suelen formar unos baberos, se ponen los sellos secundarios que evita que el polvo salga por el costado. Y de la parte interna se pone ultra alto peso molecular o poliuretano. Vamos a pasar los dos. El amarillo, el ultra alto peso molecular, el verde es poliuretano. Para proteger el sello. Y el sello, la función que cumple es apenas apoyar, o sea, el desgaste que sufre es muy poco porque apenas apoya sobre la cinta transportadora y hace como un sistema laberíntico para que evite que el polvo salga. Tiene muchísima durabilidad, o sea, que se gaste eso lleva mucho tiempo
al menos que la banda se desalinee y dañe el sistema. Los rodillos inferiores. El que vimos, ese que tenía el sistema helicoidal, hace una limpieza general. Esto lo que evita es que cuando se acumula material en el rodillo, cambie el diámetro, porque al cambiar el diámetro eso va a llevar a la banda hacia un costado. Acá no sé si se ve el dibujito, pero es como que tiene tierra acá y la banda se va para allá. Donde hay un diámetro mayor o anterior, ya vamos a explicar esto, la banda se va a tender a ir para ese lado. O sea, si yo tengo un rodillo que tiene un diámetro mayor de un lado, va a ir para ese lado. Se agarran, ahí le dejé una lapicera y un lápiz. A ver, se lo voy a mostrar acá para que después lo hagan. Con la regla lo pueden hacer. Si ponen el lápiz en diagonal y con la regla le pasan de frente, esto no gira porque es hexagonal, van a ver que la regla se va para un costado. Eso quiere decir, si un rodillo, en vez de estar perpendicular a la banda, está un poco más adelantado, la banda tiende a ir para ese lado. Vos no te das cuenta en ese punto. Si no te das cuenta, más o menos 1 o 2 metros más adelante, es donde empieza el problema. O sea, cuando la banda está tocando en un punto, tenés que ir de ahí para atrás, para la baja tensión, a ver dónde es que se está desalineando y ese rodillo ajustarlo. Eso es importante porque estos anillos tienen un costo muy bajo y los beneficios que traen para evitar desalinear a la banda es interesante porque el costo por rotura prematura es demasiado alto. Trabajan en conjunto con los equipos de limpieza y bueno, y también evita el desgaste de la banda. Vamos. Los rodillos, al igual que varios de los productos que vimos, no hay grandes evoluciones a lo largo de los años. O sea, se sigue trabajando con rodamiento y sistema laberíntico. Hoy en día ese es un punto donde se puede intervenir, digamos, para mejorar lo que son las aplicaciones en los rodillos. Sigamos para adelante. Banda de caucho. Bueno, yo creo que todos conocen la banda de caucho, así que no vamos a entrar mucho en detalle. Lo que sí es importante es que para lo que es canteras o minería hay distintos grados de normas DIN, de la X a la Z, X, W, Z, Y. Eso, lo que representa cada una de esas nomenclaturas es una calidad del caucho en cuanto al desprendimiento. O sea, si se sale el caucho prematuramente, o sea, por desgaste se va saliendo el caucho, en piedras donde son filosas, angulares, se van a hacer cortes muy intensos. Entonces, no se pone una banda normal, convencional, porque va a durar muy poco, o sea, no va a durar lo que tiene que durar y el costo es interesante. Entonces, hay una que es Z, que sirve, por ejemplo, para lo que son áridos finos. Después la Y, que sirve para piedras de canto redondeado. La W, que son para piedras más grandes, pero de canto redondeado. Y la X y la W, que es para piedra intensa, digamos, filosa. Esta es una W, es para piedras filosas. Van a ver lo duro que es el caucho cuando le claven la uña. Sigamos para adelante. Un modo de reconocer la calidad de la banda en cuanto al caucho es el olor. Cuando sientan una banda, el empalmador, que es el que sabe cuando una banda es buena, cuando le da una banda y le decís, che, buena, el vago la huele. Porque de ese modo se da cuenta si el material es virgen o no. Hoy en día ya hay bandas que son totalmente verticales, o sea que funcionan como norias. Y hay distintos tipos de bandas nervadas. La diferencia entre las bandas nervadas tiene que ver con la altura de los tacos, que está íntimamente relacionado con el ángulo de inclinación. Y hay algunas opciones que permiten que el agua vaya bajando a medida que el material vaya subiendo.
En banda, voy a decir, ¿qué se puede innovar en banda? La banda son dos cosas, la tela y el caucho. El caucho, estamos a muy buen nivel en lo que es desarrollo de caucho. El tema de las telas. Las telas suelen ser de poliéster y nylon. Es lo mismo que se utilizaba hace más o menos 40, 50 años. Antes estaban, bueno, de algodón, hay varios sistemas, hay de poliéster, hay otros sistemas. Pero en lo que es banda de caucho se sigue utilizando nylon y poliéster. Hay una serie de cantidad de telas. Esas telas, volvemos por adentro un toque, tienen de distintas calidades. De acuerdo a la resistencia a la tracción, es lo que cambia, que depende del diámetro, digamos, del espesor del hilo con el que se teje. Hay distintas calidades. Hay bandas que tienen 4 telas y se estiran todas. Y hay bandas que tienen 2 telas y no se estiran. Y voy a decir, pero ¿por qué si las ve a las telas y a simple vista no parece ser tan distinto? Tiene que ver con la calidad del tejido y la resistencia. Las bandas suelen decir, por ejemplo, EP1000 barra, por ejemplo, acá tengo una. Estas son de noria, no son de cantero ni nada por el estilo. Pero son las dos 4 telas. Esta es 800 y esta es EP1000. Esos números hacen referencia a la resistencia a la tracción. No quiere decir que sea 1000, quiere decir que es del grupo de las 1000. Es como los motores, dicen 1400 RPM. Puede ser entre 1400 y 1500, un montón de números, 100 números básicamente. Pero es un grupo, el de 4 polos. Bueno, acá en lo de las bandas pasa lo mismo. Sí, hay una diferencia cuando dice P800/4 y P1000/4. La diferencia es que unas son 4 telas de 25 y otras son 4 telas de 20. Si vamos para adelante. Eso se ve en el tiempo, la duración de una banda. Hoy en día, ¿a dónde se apunta? ¿A dónde va la tecnología? A lo que es el desarrollo del tejido, hacia lo que son las bandas de aramida. Las bandas de aramida son hechas a partir de lo que es Kevlar. Tiene una resistencia a la elongación muy cercana del metal, del acero, y es la misma del chaleco antibalas. Es muy difícil penetrarla. Entonces, por ejemplo, una piedra súper filosa que caiga de punta es muy difícil que la traspase. Y una banda que sea muy larga, no es necesario caer en el acero, teniendo la opción de Kevlar. ¿Cuál es la ventaja por la cual el mercado tiende a mirar hacia lo que es la aramida? El espesor. Al ser un solo tejido muy finito, necesita muy poco tejido de caucho abajo y muy poco de caucho arriba. O sea que tiene reducción en costos importante en lo que es la fabricación en relación al caucho, no tanto así en lo que es la aramida, que es mucho más costosa. Y en el uso sí hay una diferencia, porque cuando movés la cinta transportadora son varios kilos menos que estás moviendo y la durabilidad termina siendo realmente muy alta. Se usa mucho, por ejemplo, en bandas muy, muy largas, por lo que el consumo energético es más eficiente. O sea, tiende todo a ir a la mayor eficiencia, menor costo en el funcionamiento. Pasemos. Bueno, para ir cerrando, ya para darle pie a lo que es Mato, vamos a hablar un poco de rascadores, uno de los productos principales de Mato junto con los empalmes. De acá voy a decir cosas muy puntuales. Este es un rascador primario, el primero que se pone en un sistema transportador. Se pone de tangencial al tambor motriz en dirección al centro de la banda, digo, al centro del tambor motriz a 45 grados. Es un ataque, digamos, de frente, que hace muy poca presión y es bastante agresivo como ataque porque tiene la punta en dirección al sentido contrapuesto del que gira la banda. Pero si tuviese un apoyo demasiado intenso, tendría un desgaste prematuro, tanto el sistema como la banda. Por eso es que hay sistemas, por ejemplo, como cámara de aire. Mato tiene un sistema de cámara de aire que le da la presión justa a cada uno de estos raspadores que suelen ser individuales. Al principio eran una sola faja, después se fue a lo individual. Y el primer sistema que era de resortes y que actualmente es el más utilizado o muy común,
se está yendo también a los que son sistemas de mayor precisión en cuanto al contacto, porque ese contacto es muy importante. CARP, presión radial de ángulo constante. Esa es la variable que hace que mucho a la eficiencia de un rascador. Los rascadores en sí, hay estudios que se hicieron en la India también con lo que es minería, de empresas muy grandes, con mucho caudal de movimiento de material, donde las empresas que tenían los sistemas rascadores tenían muchísimo menores costos de mantenimiento y aumentaba la durabilidad de la banda, del sistema en sí. ¿Por qué? Porque el material, no había material fugitivo, o sea, se deposita todo en un solo lugar, está controlado, la limpieza de la banda y el sistema al estar limpio es más eficiente, tiene menor daño en los rodillos, menor daño en la banda, menor riesgo de que un operario esté limpiando al material acumulado y suceda algo. Entonces, cuando se empiezan a hacer todo ese tipo de estudios, a ver cuáles son los costos reales de ciertas implementaciones, el tema de los rascadores es un tema importante hacia el cual las empresas migran por todos los beneficios que traen a largo plazo. Lo importante para poder cotizar un rascador o para poder implementar, para decir cuál de todos los modelos podría ir, tiene que ver con el ancho y la velocidad de lo que es la banda, el ancho de la carga, porque tiene que ir de acuerdo al ancho de la carga, y el diámetro, obviamente, del tambor motriz. Pasemos. Este es un rascador de mato secundario, creo que ahora hay otro nuevo. Bueno. Y este funciona en conjunto con el rascador primario. Se llaman sistemas de limpieza porque justamente interactúan en conjunto. Esta diferencia del otro rascador que apenas apoyaba, este apoya de lleno, hace presión sobre la banda, por eso va del contacto entre el tambor motriz y la banda, apenas pierde el contacto, a 50 milímetros, 100 milímetros. O sea, apenas la banda se despeja del tambor motriz, va apoyado haciendo presión sobre la banda. El otro no hacía presión, atacaba. Este presiona, pero sin atacar. Este es un ataque negativo, entre 7 y 15 grados. Volvemos al anterior, Yuyu. En el ataque es positivo, como les decía, de 30 a 45 grados. Y suelen tener una forma curva porque a medida que se va gastando es como que se auto va regulando y el ángulo de ataque se mantiene. Pasemos. También hay de tungsteno que son para bandas más rápidas, sobre todo para bandas más rápidas y de mayor durabilidad. Más que nada por la velocidad de la banda. Era de tungsteno. Antiabrasivos. Bueno, esto no vamos a hacer mucho hincapié, son los chutes de impacto, las barras de impacto también son de poliuretano, también hay de ultra alto peso molecular y se suele utilizar donde son las zonas de descarga de material, donde impacta el material. Esto es pasta cerámica, es por impacto por abrasión, se suele utilizar, no por impacto de golpes. Y esto es caucho natural. Fácil. Bueno. Por último, lo que es el arado de protección. Este va en el tambor de retorno del lado interno de la cinta para evitar, por ejemplo, se sale un rodillo, viene cayendo el rodillo por la banda, por lo general se suele meter adentro del tambor motriz y entra a golpear y a romper la banda, el mismo rodillo del tambor motriz. Esto lo que hace que cuando cae ese rodillo lo saca para el costado. También los que son piedras y lo que son los finos, los áridos, que se empiezan a acumular en el tambor motriz ampliando el diámetro. Aparte de que limpia obviamente la banda. ¿Tá? Esto por lo general actúa por gravedad, va apoyado sobre la banda, son sistemas flotantes. Y hay dos tipos, básicamente a grandes rasgos. Este es un en B. La banda viene en un sentido. La piedra, el rodillo, lo que caiga o el material fino es despejado para ambos lados. Después hay un sistema que la placa va entera, que así empezaron a hacer estos sistemas de una sola placa. Esa es útil cuando la banda gira en los dos sentidos. ¿Tá? Pasemos.
cuando está acostado de una pared y no puede descargar de ese lado. Y por último, el tambor motriz, el tambor de retorno, tienen que ser autolimpiantes, por lo general suelen ser autolimpiantes. Hay casos donde escuché donde no se usa autolimpiante y cada función puede ser distinta. Por último, los sistemas auxiliares, cuando se va a la banda de costado, sensores de corte, sensores de velocidad, sistemas digamos, magnéticos para sacar materiales, los sistemas de alineación, digamos, eso es lo que termina de cerrar lo que es el sistema cinta transportadora. Hablamos de todos los componentes y finalizamos en los que son los últimos, que son accesorios. ¿Pasamos? Vulcanizado en caliente, cuando una banda trabaja con material caliente, cuando trabaja cerca de una fuente de calor, cuando el material soportado supera los 120 grados, ese calor puede ser conducido a través de las grapas sobre la tela, puede dañar la tela. Por eso se utiliza el empalme en caliente para esos casos, sobre todo cuando hay temperatura. ¿Tá? O, también nos pidieron en muchos casos los que son bandas frías con empalme en caliente, porque iba a trabajar material frío, pero iban a pasar cerca de un horno, que el horno tenía 90 grados y que si bien estaba alejado, el calor subía e impactaba con la banda. A los 80 grados un vulcanizado en frío se abre, entonces esa banda, si no se hace un vulcanizado en caliente, se iba a abrir también. La contra que tiene este sistema es el acarreo de la máquina, los tiempos que tiene en preparación, los costos elevados que tiene. Pero bueno, en el caso cuando es temperatura, pasemos. El de frío, bueno, ya lo va a hablar también. Pasemos. Una de las ventajas que tiene es que se hace con muy poca herramienta, digamos, un empalme en frío no se hace ni con amoladora ni se hace con ningún tipo de máquina. Un buen empalme en frío es un empalme artesanal que se hace a mano con herramientas muy simples, pinzas, cuchillos, cosas muy, muy artesanales. Sí, lo importante es la presión que se da después y la calidad del empalme en sí tiene que ver mucho con la persona que lo hace, ¿no? Paseo.